pero desde aquel entonces hasta la actualidad está en manos del Partido Socialista, del partido del Yusufi. Entonces nadie tiene posibilidad de cambiar, y muchos de ellos ya pasan por el sindicato como vía previa para llegar al rectorado, para llegar al ministerio. Gran parte de casi todos los ministros de la enseñanza superior, o gran parte de ellos del Partido Socialista, habían pasado por el sindicato, pero ya están luego en la otra frente. Entonces ya son cosas que no. Actualmente los islamistas ya empiezan a tener también acceso, luego hablaré del aumento del islamismo entre los estudiantes, pero entre los profesores también tienen una representación, pero el Partido Socialista no puede soltar. Hay unas ciertas sindicatos, ONGs, que el Partido Socialista considera que es cosa heredada, que nadie la puede tener. Entonces ya entre ellos el sindicato de profesores. Había dos sindicatos de estudiantes, uno muy importante que tiene la legitimidad, se llama la Unión Marroquí, la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes, y luego otra no tiene ninguna representatividad, que es la Unión General de Estudiantes Marroquíes del Partido del Istiqlal, pero esta no tiene ninguna representatividad. Luego hablamos del final de los estudiantes y de su sindicato. Bien, entonces ya en 1990 ya nos damos cuenta que a nivel de organigrama que la Universidad Marroquí no tiene ninguna democracia, y ya se empieza a dar, a conceder unos privilegios entre comillas al profesorado, y se decide que cualquier catedrático tiene derecho de presentarse para el puesto de rector o para el puesto de decano. Y entonces tú presentas tu expediente y al final ya hay una comisión que elige a 3 finalistas. Estos 3 se otorgan al rey para que el rey puede elegir uno de ellos, tanto para el decanato como para el rectorado. Y luego la comisión de universidad ya empieza a ser elegida, los profesores ya son votados por sus compañeros, tanto a nivel de consejo de facultad como consejo de universidad. Este consejo ya tiene facultades para admitir a los nuevos profesores, para controlar el presupuesto, ¿no? Entonces ya los jefes del departamento también son elegidos. Ahora el jefe del departamento tiene un mandato de 2 años y el rector, el decano, tiene un mandato de 4 años renovable una sola vez. A finales de los 70, la Universidad Marroquí conoce un aumento también importante a nivel de estudiantes, a nivel de cuadros, y el país había conocido también acontecimientos que precipitaron la vocación de la universidad. He hablado hace un rato de la cuestión de la arabización y de la francización de la universidad. La cuestión de arabización es una cuestión que fue muy vinculada con la situación política del país. En 1963 estalla la guerra de las arenas entre Marruecos y Argelia. Y Egipto tuvo un apoyo incondicional a Argelia, ¿no? Con el naserismo, con el nacionalismo árabe. Entonces se interrumpen las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Egipto, y centenares de profesores egipcios tuvieron que abandonar el país, tanto los de la enseñanza media como de la enseñanza universitaria. Estos profesores tenían un concepto de árabe totalmente diferente del concepto del árabe que tenían los graduados del Qarawiyyin. El Qarawiyyin veían en el árabe como lengua del Islam, mientras que los nacionalistas árabes enviados por Nasser, muchos de ellos no eran musulmanes, eran cristianos, veían en ellos el nacionalismo árabe. El nacionalismo árabe no se basa sobre la religión, al revés. El nacionalismo árabe se enfrenta con el nacionalismo islámico. Y de hecho Nasser fue víctima, hubo un intento de asesinato por los terroristas islámicos, como fue también el trágico fin de Sadat, ¿no? Entonces, este problema, de todas formas, este nacionalismo árabe lo podemos luego hablar al final, esta relación con el país, pero nosotros lo hemos palpado. En esa época nosotros éramos muy pequeños cuando estudiábamos la enseñanza primaria, y todas las canciones que nos enseñaban eran canciones que vangloriaban la cultura árabe y la lengua árabe. Eso es la lengua de la cultura y ya está.
Entonces ya son cosas que ya la memoria guarda, pero después de más de 40 años uno está analizando y ya descubre la razón principal de esta cuestión. Bien, digo que cuando van estos egipcios ya nos encontramos ante una situación trágica, porque van profesores y hay que sustituirles. ¿Y quién va a venir? Porque incluso cuando vienen los egipcios, la enseñanza media en algunos sectores se había arabizado. Los franceses no sirven, los españoles ya han dejado el país. Entonces ya toda la carga está encima de la universidad. Y la universidad se convierte en una máquina para fabricar profesores para llenar el vacío. Necesitamos 2.000 estudiantes, 2.000 profesores para la enseñanza media cada año. Y apenas tenemos 2 universidades. Entonces la universidad deja de desempeñar su papel teórico, que es también enseñar, pero también centro de investigación, centro abierto a la sociedad, no. Tenemos que, ni siquiera para formar gente para la administración, solamente profesores. Y la universidad empieza a funcionar con este ritmo. Nos encontramos también con el vacío de profesorado. La mayoría de los profesores en la universidad marroquí eran franceses. Pero ya el Partido del Istiqlal apostó esta alianza extraña que tiene con los ulemas, que él va a arabizar la universidad para quedarse en el gobierno, porque mantuvo el Ministerio de Enseñanza Superior durante muchos años. Bien, ¿cómo vamos a arabizar la universidad? Aquí surge un problema muy grave, porque ya no tenemos gente preparada, y el Partido del Istiqlal había empezado con el proyecto de arabizar las asignaturas de las humanísticas. Entonces, filosofía, historia, geografía, sociología, todo se ha arabizado. Y se necesitan profesores para enseñar en árabe. Y ya, porque los franceses ya se han ido. Entonces, surge este problema. Luego, claro, los del pro-árabes ya les interesa mucho esto, y para seguir en la misma línea, el Partido del Istiqlal promete arabizar incluso las asignaturas de ciencias exactas. Pero dice, mira, me van a dar 10 años. Bien, en 10 años vamos a llevar a cabo este proyecto. Primero vamos a arabizar la enseñanza media. Entonces, si empieza a arabizar las asignaturas de ciencias exactas en la enseñanza media, física, matemáticas, ciencias exactas, a partir de los años 80, diciendo, mira, que la carrera termina en 6 años de enseñanza media, al cabo de 6 años vamos a empezar con el primer curso de universidad. Pero termina estos 6 años, llegamos a la universidad y no se pudo arabizar la universidad. Entonces, ya estos estudiantes que entran en la universidad, el problema que tienen no es el problema de la asignatura que están dando, sino el problema de francés, porque ellos saben muy poco francés. Hablan del francés como lengua complementaria, pero no como lengua para estudiar medicina o para estudiar ciencias naturales. Entonces ya surge un problema muy difícil de resolver. Estamos hablando entonces de finales de los 70, comienzos de los 80. El número de estudiantes siguió aumentando. En 1965, por ejemplo, en las 3 facultades de Derecho que había 1.500 estudiantes, y en 79 había 30.000 estudiantes. Solamente en ese año habían obtenido el bachillerato 29.000 estudiantes. Gran parte de ellos se quedan en el país. Entonces, si quedan en el país, hay que crearles las condiciones necesarias que acabo de señalar, que no eran tan adecuadas para la situación que vivíamos en aquel entonces. Bien, entramos a la década de los 80 y entramos con todo este bagaje de problemas. En ese momento ya interviene el Fondo Monetario Internacional. Marruecos vivía una crisis económica muy dura por la sequía, hubo un ajuste económico, y el Fondo Monetario recomienda a Marruecos utilizar la experiencia de algunos países más o menos con una situación parecida, como Turquía, como Malasia, como Chile. Este ajuste económico tuvo consecuencias tanto en la universidad como en la calle, porque los precios de la alimentación aumentan de forma
forma sorprendente, y hubo revueltas, que muchos de ustedes se acuerdan, los incidentes de 1981, de 1984, en Tetuán, en Casablanca, en Fez, ¿no? Y con varias víctimas mortales, y nos acordamos de una frase irónica de Driss el-Basri, en aquel entonces del ministro del Interior, llamó a esta gente que salió protestando por la subida de los precios de pan, que les llamó las víctimas de la barra de pan, ¿no? Entonces ya es una situación trágica que vivía el país, y claro que la universidad, los estudiantes estuvieron en estas revueltas, y muchos de ellos también fueron detenidos por esta situación. Bien, llegamos a la década del 90 sin llegar a una solución, a una reforma clara. Se hablaba siempre de que la universidad tiene que abrirse hacia su entorno, pero la realidad era bien otra. Se empezó a trabajar, yo esta situación la he vivido in situ ya en la década del 90, que los problemas estos de cómo reformamos la enseñanza, eso, y mucho debate, muchas discusiones, y pasó toda una década y ya no se llegó a soluciones importantes. Sí, lo que se solucionó es un poquito la descentralización de la universidad, se crearon otras universidades, a partir de los mediados de los 80 ya se crearon 3 universidades en Tetuán, en Marrakech, en Casablanca. Luego, a finales de los 80 ya tenemos 14 universidades, entre ellos la Universidad Americana de Irán, que representa la excepción, mientras que otras universidades son universidades públicas, la enseñanza es gratuita. Y a partir del 2000 ya se crean las escuelas que dependían de las universidades en las pequeñas ciudades, esto para entrar en el marco de la descentralización, de la política como de autonomías que Marruecos intentaba aplicar. Entonces, ante esta situación se necesita una reforma de fondo, no solamente de distribución de estudiantes. A partir de este periodo, sí, por ejemplo, los estudiantes no tenían derecho de elegir la universidad donde van a estudiar, sino tienen que estudiar en la zona donde habían obtenido el bachillerato. Este es el primer requisito. El segundo, estos estudiantes, en algunas universidades, la entrada es digamos, sin ningún expediente, como la Facultad de Letras o de Derecho, mientras otras, como de Medicina, ya se necesita un curso o la presentación de un expediente. Entonces, esto más o menos como lo que se está viviendo aquí. Digo que en el 2003 ya se aplica una nueva reforma